Está con nosotros el doctor Walter Cañas, él es internista y geriatra. Doctor Walter, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo que expliqué de la hipertensión es así, ¿cierto? Así para que entiendan Sí, nuestros televidentes. en términos básicos sí es una enfermedad cardiovascular. La característica es el aumento de la presión sobre los vasos, pero eso más allá de eso es la repercusión sobre todo el cuerpo. Por eso los síntomas que tú decías, aunque son muchos los que se pueden derivar, pero puede afectar muchos órganos. Pero esos son como los más representativos, por así decirlo. Lo que pasa es que la presión arterial, el principal síntoma es generalmente ninguno. Uno no Ya. se da cuenta de que está sufriendo de la presión hasta que ya tiene algún daño sobre algún órgano y se presenta ya con estos síntomas. Ya. O sea que uno cómo la podría prevenir. Debe ser que cuando tengamos alguna consulta con un médico, siempre le digamos, por favor, ¿me puede tomar la presión arterial? Sí, claro, eso es una de las condiciones básicas. Siempre hacer un cribado, un tamizaje básico de la presión en cualquier consulta, así no sea el síntoma principal. La presión arterial se convierte en un signo vital. La idea para prevenir, así no nos sufra de la enfermedad, es tener hábitos de vida saludables. Nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, ejercicio, alimentación adecuada, bajo consumo de sal, un peso acorde para la estatura, etcétera. Son las principales formas en las que podemos prevenir este tipo de enfermedades. Eso le iba a decir, lo que siempre ha escuchado uno es de no le eche tanta sal, no le eche tanta sal a la Sí. comida. La sal sí es como La sal es un factor de riesgo para perpetuar la hipertensión arterial. E incluso hay medicamentos que nos ayudan a reducir el sodio como uno de los principales efectos que genera presión arterial alta. ¿Cuándo empieza a estar la presión arterial alta? ¿Después de 120/80 o a partir de allí? Idealmente ese es el valor que se debe manejar, 120/80. Sin embargo, las cifras son muy variables y se deben interpretar a la luz de cada paciente. Todos los pacientes manejan metas de presión arterial completamente diferentes dependiendo a las enfermedades que tengan, a su condición clínica, etcétera. Pero para pacientes jóvenes o para condiciones normales, 120/80 es la presión que uno idealmente debería manejar. ¿A qué hace referencia eso, esos números, el 120 y el 80? Este siempre es una pregunta obligada. Son dos cifras las que se interpretan. La primera, que digamos es la más alta, es la presión sistólica, que es básicamente la que ejerce el corazón sobre los vasos. La segunda cifra es la diastólica, es al revés, la que ofrecen los vasos sobre el corazón, o la presión, la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos. Entonces, usted sabe que, digamos que lo estoy diciendo bien, doctor, las venas llegan al corazón y las arterias salen, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ajá. obviamente, por las venas es que llega la sangre al corazón y por las arterias es que sale. Ahí es la diferencia. ¿Cuántos de los semestres fue números. que usted 7. hizo en medicina? ¿Cuántos? 7 nomás. Ah, bueno, pero se nota. No, alguito me acuerdo. Listo, entonces ahora decíamos que hay predisposiciones para padecer de este problema. Sí. Y uno de ellos ser afrodescendiente, obeso, ¿cuál es más? El principal factor de riesgo es eso que tú decías, malos hábitos de vida. Entonces el paciente obeso, sedentarismo son los principales factores de riesgo para que se genere esta alteración. Obviamente tiene que tener una base genética para que se desarrolle, pero nosotros con nuestros hábitos, básicamente lo que estamos haciendo, que esa carga genética se vaya expresando. Otra parte importante es el antecedente familiar. Siempre que no tienen padre, la madre o los hermanos con este tipo de afecciones, siempre hay que estar alertas a la aparición en cualquier momento de esta enfermedad. Le hago una pregunta, doctor. Por ejemplo, la Mona decía, de pronto las personas sedentarias o que son precisamente por su sedentarismo y por su forma de alimentarse, pues llegan a tener un sobrepeso ya desmedido, lo que sea. Pero ¿por qué vemos casos, por ejemplo, de estos futbolistas que en algún momento hemos visto pelados de 20, 21, 22 años, deportistas, obviamente deportistas además de alto rendimiento porque Sí. juegan en equipos obviamente muy exigentes y lo que sea, y de repente, ¡pum!, a los 20 años quedó ahí tirado en el piso, paro Sí. cardíaco, se murió? ¿Por qué pasa eso? Las causas de la presión arterial son muy variadas. De hecho, se clasifica así en hipertensión arterial primaria o esencial, en las que uno no tiene ningún factor desencadenante, y causas secundarias. Pero eso siempre no es tan fácil como decir yo simplemente sufro de la presión. Hay que hacer muchos exámenes, un estudio bastante juicioso de cuáles son las causas, porque si se encuentra una causa que esté desencadenando la presión, la condición puede ser potencialmente curable. Ya. Ya. Entonces, siempre es importante hacer estudio de muchas causas que la pueden estar desencadenando. Ya a lo que tú te refieres específicamente de los pacientes jóvenes, ya eso es porque probablemente tengan alguna condición que precipite, sobre todo del corazón, del músculo del corazón o de los vasos del corazón,
que con deportes de alta resistencia o de alto rendimiento, básicamente lo que hacen es someter a un estrés importante al corazón y por eso pasan Y ese no tipo de puede ser cosas. sobrecarga, es decir, que esté buenecito su corazón, pero lo sobrecargó tanto que podría generar este problema. Generalmente no pasaría, Ok. no pasaría, tiene que tener alguna condición de base siendo persona joven, sana. Cuando hablamos de hipertensión, estaríamos también relacionando algo que ya es crónico, que es para toda la vida, que hay que Sí. aprenderlo a manejar, pero que no se cura. La hipertensión es una enfermedad crónica no curable. Es la principal o una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Pero si la persona es obesa, tiene hipertensión arterial y resulta que está joven, baja de peso, ¿habría posibilidad de curarse, o sea, de que se elimine del cuerpo? Sí, lo que pasa es que ya tendría el sustrato para más adelante padecerla, pero indiscutiblemente el controlar todos esos factores de riesgo sí va a disminuir o va a ser mucho más óptimo el control, incluso puede disminuir la cantidad de medicamentos que se requiera para controlarla. Si yo tengo problemas en los riñones, cancelados no es el caso, pero pongo un ejemplo, tengo problemas en los riñones, ¿estaría yo más expuesta también a padecer de hipertensión Es un arterial? factor de riesgo. Sí, Es ¿por un qué? factor de riesgo para. El riñón tiene muchas funciones, dentro de ellas es el control de agua y electrolitos, y ellos están directamente relacionados con el control de la presión. Muy bien. Doctor, por ejemplo, es que estaba pensando, a mí me gusta hacer deporte y a veces digamos, Exagero. cuando uno va al gimnasio, no, a veces sí uno exagera un poco, es verdad. A veces, no sé, a veces voy en la mañana al gimnasio y en la noche voy a clases de artes marciales o lo que sea, pero también a veces le recomiendan a uno, vea, que tómese un preentreno, que tómese esto, que no sé qué, que eso por general es excitador del sistema nervioso central o lo que hace es que es un vasodilatador. Eso puede llegar en algún momento a repercutir, mejor dicho, ¿esta enfermedad podría uno generarla o es algo que ya viene? Tanto como generarla, no, que sí puede agravarla o precipitar crisis por efecto de medicamentos, claro que sí. Ok. Por ejemplo, el consumo frecuente de bebidas psicoestimulantes, muchas que existen en el mercado para mantener vigilia, es un factor de riesgo para las personas que tengan presión arterial, desencadenar crisis, por ejemplo, o alguna persona que no sepa, que empiece ya a sentir síntomas derivados de. Recuerden que ustedes pueden opinar, está habilitada nuestra línea de WhatsApp 317-375-0633, también nuestras líneas telefónicas 524-3536, 518-4098. Nos preguntan también que si el tabaquismo podría ser un detonante de esta enfermedad. Claro que sí, el tabaquismo per se es un factor de riesgo cardiovascular y es uno de los factores más pesados que existen. Cambia la estructura de los vasos, digámoslo así, lo vuelve más dura, entonces la tendencia a padecer hipertensión en personas fumadoras es mucho más alta que la población que no fuma. Y si uno es fumador pasivo, ¿también? También es un factor de riesgo para. Óigame, qué miedo. Por eso es que uno dice, no me gusta que fumen a mi Sí. alrededor, ¿cierto? Es cierto. Eso es como un derecho que uno puede exigir. Usted no fuma, ¿o sí? No, yo no fumo, mona. ¿Cierto? No sé. Ay, que no sé. Algún día cuando tenía como 14 años lo intenté y hasta ahí me llegaron las ganas. No, nunca me gustó eso, gracias a Dios. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones, lo más grave que podría generar una hipertensión arterial no identificada? Y no controlada. Las principales manifestaciones son enfermedad cardiovascular, dentro de ellas el infarto agudo de miocardio y el evento cerebrovascular son las complicaciones, digámoslas así, más temidas por toda la discapacidad que genera. Sin embargo, pues también está relacionada con muchas otras complicaciones, falla renal crónica, alteración vascular, incluso también es posible sufrir amputaciones, úlceras en miembros inferiores por el efecto de la presión arterial. Y obviamente en el peor de los casos podría llegar a causar la muerte en alguna persona. Sí, claro, Óigame, claro que sí, es una causa, sobre todo cuando afecta corazón de forma aguda. Ya. Pero lo importante y lo principal de este tipo de enfermedades es la discapacidad que genera. Al Ya. sufrir un infarto, tener La una calidad limitación. de vida alterada, el evento cerebrovascular también. Una CB. Exacto. O sea que si yo tengo un dolor de cabeza constante y que puedo asociarlo con una migraña, debo acudir mejor al especialista porque podría ser que yo esté haciendo parte de la población con hipertensión arterial. Claro que sí, todo síntoma que se perpetúe de forma crónica, que no responda al manejo inicial, debe ser valorado. No solo porque pueda sufrir hipertensión arterial, o sea, por ejemplo, un dolor de cabeza tiene un diagnóstico diferencial muy amplio, que es una de las posibilidades, puede ser, pero siempre todo síntoma que no es aliviado, que se perpetúa o que es molesto, debe ser siempre valorado por un profesional. Y en la época del embarazo, para nosotros las mujeres, es como frecuente que de pronto nuestra presión arterial suba un poco.
No, de hecho la presión en personas o en mujeres embarazadas siempre debe estar normal. El hecho de que tenga hipertensión arterial ya claramente es patológico y ahí sí puede comprometer la vida de forma aguda tanto de la madre como del producto. O sea, una hipertensión en el embarazo es claramente enfermedad. ¿Y los ojos? Porque es que los ojos también se relacionan mucho con esta enfermedad. Es decir, si usted tiene una hipertensión arterial, podría desencadenar alguna cosa en la parte ocular. ¿Cierto o no? ¿Y hasta qué nivel? Sí, claro, los ojos o la retina específicamente es uno de los órganos blancos de la hipertensión arterial. Así como cambian los vasos en todo el cuerpo, la retina también cambia la calidad de los vasos y puede generar alteraciones visuales. Doctor, entonces, bueno, digamos como estos síntomas que dijimos ahorita, el dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, todo eso, si de pronto tenemos alguno de nuestros televidentes que está presentando alguno de estos cuadros, tendría que ir obviamente a un especialista Claro que sí, porque podría existir la posibilidad que haya... Claro, la recomendación es consultar para hacer un abordaje dependiendo de las características del paciente y con ello orientar el mejor diagnóstico. ¿Qué es lo que no puedo entonces comer? Vamos cerrando. Si tengo hipertensión arterial, ¿en qué me debo cohibir o medir? Sal. Esa es una de las principales recomendaciones, la cantidad de sal en la dieta. Pues básicamente tener una dieta balanceada, rica en frutas, vegetales, bajo contenido de grasas, unos carbohidratos que sean proporcionados, aproximadamente el 30% de la dieta total es a base de carbohidratos, tener una buena ingesta de líquidos y actividad física. Mire, yo me estoy tomando un cafecito y usted dijo que si tomabas muchas bebidas que nos mantenían vigilantes, eso podría ser, Es un factor desencadenante o de sea que no hipertensión tomo arterial. mucho café. Un poquito, al desayuno nomás, mona. Sí, pero pues dependiendo de los Evítalo. factores de riesgo. Bueno, muchísimas gracias, Con mucho doctor gusto. Walter, y no se puede ir sin la pregunta de nuestro debate. Bueno, ¿Usted qué quiere pregúntele, decir pues. primero? No, que le iba a decir que usted no tiene por qué preocuparse de tomarse un cafecito, que usted es muy activo, usted hace mucho ejercicio, mona, no me preocupe por eso. ¿Usted se está burlando de mí? Bueno, doctor Walter Cañas, ¿Falcao o James? ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo ve en rendimiento? ¿Cuál cree que Sí, es un exacto, la pregunta deportista es esa, como en Sí. el momento, ¿cuál está en su mejor momento? más mejor dicho? calidoso, por ejemplo? ¿Cuál le parece Yo más siempre calidoso? estoy más a favor de Falcao. Por, De Rada. No sé, un jugador me parece más íntegro. bueno, por la parte integral. Ajá. Bien, ahí está. ¿Ustedes a quién prefieren, a James o a Falcao? ¿Ya ¿Usted está qué pidiendo dice? la visa para Rusia, doctor? ¿O la ve difícil? Uy, Está mañana complicada veremos. la cosa. Está un poquito duro. Esperemos Negro, que sí. ¿Ah? Falcao, James. Yo creo que estoy de acuerdo con el doc. Para mí es ¿Falcao? más efectivo el Tigre. Bueno, ahora hablaremos de eso. Después de comerciales estaremos con Sara Uribe. Ya volvemos.